El ejemplo de continuación considera un impacto central oblicuo. ¿Ya? Vamos a tener un impacto que ocurrirá, un choque en realidad que ocurrirá en un plano de 2 dimensiones. Y dice lo siguiente: dos discos lisos A y B, con masa de 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente, entran en colisión según se muestra en la figura. Si el coeficiente de restitución de los discos es 0,75, determina las velocidades finales de cada disco. Y acá está en la condición inicial. Tenemos que el disco A viene con un ángulo de 30 grados con una magnitud de velocidad de 3 metros partido por segundo. Impacta de esta forma con B, que a su vez viene llegando con 1 metro partido por segundo en esta dirección con un ángulo de 45 grados. Tenemos la línea de impacto, que es la línea que es perpendicular al plano de contacto. Ya recordamos que el plano de contacto es perpendicular a la tangente entre ambos objetos. Entonces, vamos a resolverlo. Y para ello, lo primero que hay que hacer es utilizar las ecuaciones de momentum y de la ecuación del coeficiente de restitución, pero en las líneas de contacto e impacto como según corresponda. Entonces, antes de aplicar las ecuaciones, hay que descomponer las velocidades. Entonces, primero, no puedo trabajar con esta velocidad en esta inclinación. Necesito la componente en la línea de impacto y la línea de contacto. Entonces, uno, hay que descomponer velocidades. Ya. Entonces, tomemos primero la velocidad de A. La velocidad de A viene en esta dirección y vale la velocidad inicial de A inicial tiene una magnitud de 3 metros partido por segundo. Entonces la voy a descomponer en una componente horizontal. ¿Por qué? Porque es la componente de la línea de impacto. ¿Ya? O sea, en esta dirección. Tengo el ángulo que es de 30 grados, ya que se repite acá. Ese ángulo que está ahí se repite aquí, lo mismo. Entonces acá tendría que esta componente, la componente de A, en la dirección de la línea de impacto, que en este caso viene siendo X, es 3 la magnitud de la hipotenusa por el coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente de este triángulo, por coseno de 30. ¿Ya? Y esto si yo multiplico, me da 2,60. ¿Ya? Y recordemos que estamos en metros partido por segundo. La componente en la línea de contacto, que en este caso coincide con el eje Y, ya, esta va a ser BA y equivale a 3 por, como es el cateto opuesto al ángulo, seno de 30. ¿Ya? Seno de 30 es 1/2, así que la velocidad en I es 1,5 inicial. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la velocidad de B, que viene en esta dirección. Y tiene magnitud 1, 1 metro partido por segundo. La voy a descomponer. Tengo un vector horizontal que justo coincide con la línea de impacto y un vector vertical. El ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, acá escribo 45 y tenemos en X, que la velocidad inicial de B en la dirección X, que es la línea de impacto, equivale a 1 por coseno de 45. Eso me va a dar 0,707 metros partido por segundo. Y la velocidad de B en la dirección Y, que es el plano de contacto, vale la hipotenusa por el seno del ángulo. Es decir, los mismos 0,707 metros partido por segundo. Dan los mismos valores porque el ángulo es de 45. Entonces tenemos inmediatamente algunas cosas. La velocidad de A en X inicial,
que es lo mismo que la velocidad de A en la línea de impacto, equivale a 2,6, ¿ya? Metros partido por segundo. La velocidad de A en I, que es lo mismo que la velocidad de A en la dirección de contacto, paralela al plano de contacto, me dio 1,5. Acá tengo que la velocidad de B en la dirección X o en la línea de impacto, ya, me dio hacia la izquierda, así que ojo acá, es menos 0,707. ¿Ya? Recordemos que estas son cantidades que tienen que estar asociadas, su signo está asociado a la dirección. Y la velocidad de B en la dirección Y, que es lo mismo que la velocidad de B en la dirección de la línea de contacto, me dio también hacia abajo. Así que es menos 0,707. Ya, con esto ya puedo aplicar ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Las ecuaciones de conservación de momentum y la ecuación del coeficiente de restitución. Entonces, 2. Voy a aplicar ecuaciones. Conservación de momentum. Entonces, en la línea de impacto, tendré lo siguiente. Tengo la masa de A por la velocidad inicial de A en dirección línea de impacto, más la masa de B por la velocidad de B en la dirección de la línea de impacto, igual a la masa de A por la velocidad de A en la línea de impacto final, más la masa de B por la velocidad de B en la dirección de la línea de impacto final. ¿Y qué puedo reemplazar? Conozco las velocidades iniciales. La masa de A es 1, la velocidad de A inicial en esta dirección es 2,6, la masa de B es 2, la velocidad de B aquí en este caso es menos 0,707 en la línea de impacto, la masa de A es 1, esto no lo conozco, la masa de B es 2, esto tampoco lo conozco. Ya, así que yo realizo esta operación, voy a llegar a que esto me da 1,18 igual velocidad final de A en la línea de impacto más 2 veces la componente de la velocidad de B en la línea de impacto. ¿Ya? Y aquí tengo una ecuación, la voy a guardar. Es parecido al problema del ejemplo anterior. Entonces, ahora, coeficiente, restitución. ¿Ya? Es igual a 0,75. ¿Ya? Y sabemos que en un impacto central oblicuo, la ecuación del coeficiente de restitución aplica para la línea de impacto, que es la línea donde ocurre el choque. Entonces, vamos a escribir la ecuación que es E por la diferencia de las componentes de las velocidades iniciales menos la diferencia de las velocidades finales en esta dirección. ¿Ya? Reemplazo y me da 0,75, esta era parte del enunciado, por esta velocidad es 2,6 y esta velocidad me dio menos 0,707. Igual a menos la componente de la velocidad final de A en la línea de impacto y menos con menos me da más. Realizo esta operación y me va a dar 2,48. Ya, menos este valor más este valor. Y aquí tengo una segunda ecuación. Y con ello puedo resolver. ¿Ya? De la ecuación 1 y la ecuación 2 puedo resolver. ¿Ya? Me va a dar lo siguiente. Resolviendo las
ecuaciones uno y 2, las anteriores, me da que la velocidad final de A, la componente en realidad de la velocidad de A en la línea de impacto es menos 1,26, o sea, va hacia la izquierda, que lo voy a dejar entre paréntesis, hacia la izquierda, y la velocidad, la componente de la velocidad de B en la línea de impacto me da positiva, 1,22. Y esto significa que si es positivo, hacia la derecha, porque definimos nuestro eje positivo hacia la derecha. Ya. Si vamos a analizando la velocidad final, tenemos la velocidad final en componentes y tenemos, ok, la de la línea de impacto. Esa componente está ok. Me queda la componente de la línea de contacto. Entonces, tercer punto, vamos a aplicar. ¿Qué ecuaciones son válidas en la línea de contacto? La conservación de momentum, ¿ya? A lo largo de la línea de contacto. Ya, recordemos que es válida para las masas por separado. ¿Ya? Si no recuerdan esto, pueden ver el video donde se explica eso, donde se explica el impacto central oblicuo. ¿Ya? Entonces, para la, para la partícula A, tendremos que la masa de A por la velocidad de A, la componente de la velocidad en la línea de contacto inicial tiene que ser igual a la masa de A por la componente final de A en la línea de contacto. Entonces acá esta es bastante sencilla porque las masas se cancelan y este valor ya lo obtuvimos, daba 1,5. Por lo tanto, esto implica que la componente final es igual a la inicial. Y eso va a ocurrir en la línea de contacto. Para B es lo mismo. Las masas se cancelan en esta ecuación y la velocidad inicial de B era 0,707. Entonces acá me da igual. Entonces estoy casi. Ya. La, tengo las velocidades finales en componentes. Entonces, 4. Si quiero escribir la velocidad final, tengo lo siguiente. Velocidades finales. Ya. Para A, tengo una componente en la línea de contacto de 1,75. Voy a dibujar las componentes en rojo. Ya. Velocidad de A, línea de contacto final es igual a 1,5. Ya. Y si lo queremos escribir como vector, lo voy a escribir como vector mejor. Es 1,5 hacia arriba. Es decir, J, porque I apunta hacia arriba. Y la componente de la línea de impacto me dio menos 1,26. Entonces va para allá. Me da que el vector de velocidad de A en la línea de impacto es menos 1,26 y aquí me faltaron las unidades de medida. Entonces acá el vector final es este. Esta es la velocidad de A final. Y podemos incluso calcular este ángulo. Este ángulo lo voy a llamar alfa. Podemos calcular que alfa es, aquí se forma un pequeño triángulo, sería BA, BAN y BAT.
Aquí es final. Final, final, final. Y que se forme un ángulo. Ese ángulo va a ser, lo voy a calcular acá. La tangente de alfa es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y realizo esta división y me da, esto vale 1,5, este vale 1,26. Lo sacamos acá. Y de aquí, si despejo alfa, ya me va a dar que alfa es 50, es aproximadamente 50 grados. Si saco la tangente de la menos 1 de esta división. También podemos obtener la magnitud de la velocidad de A. La magnitud de la velocidad de A, como esto se resuelve con el teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado en raíz, y esto da 1,96 metros partido por segundo. Eso es para A. ¿Ya? Para A. Ahí tenemos todo. Para B, lo voy a hacer acá al costado. Tenemos la componente de la línea de contacto. Es negativa, así que va hacia abajo. Y sería la componente de la línea de contacto va hacia abajo, así que me da 0,707 en dirección J, metros partido por segundo. La velocidad de B en la línea de impacto me dio positivo, así que va hacia la derecha. Me da velocidad final de B en la línea de impacto 1,22 y metros partido por segundo. Por lo tanto, la resultante me queda así. Ya, aquí mejor voy a escribir la velocidad al lado izquierdo para poder dibujar el vector. Ya copié lo mismo para tener espacio. Ya, y ahora sí, dibujo la resultante que viene siendo este vector, velocidad de B final. Ya, también puedo incluso sacar el ángulo, del mismo modo. Le voy a poner otro nombre para que no se confunda. Se forma nuevamente un pequeño triángulo acá, este siendo beta. Esta es la velocidad final de B. Este viene siendo la componente de la línea de impacto, 1,22. Y este lado sería 0,07. Este triángulo solo va a sacar el ángulo y la componente de B. Recordemos que esto es un triángulo rectángulo. Entonces de acá digo que la tangente de beta es igual a cateto opuesto partido en cateto adyacente. Y de aquí despejo que beta vale 30,1 grados. Ya saco la tangente a la menos 1 de este número. Y la velocidad final de B, su magnitud, es la raíz de los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Y esto da un valor de 1,41. Entonces, con eso ya tenemos todo. Si yo dibujase la condición final, tengo X y ya estará. X era la línea de impacto, Y era contacto. Ya, inmediatamente después del choque, tenemos que la velocidad de B, ¿ya? Tiene una magnitud. Ya voy a escribirlo sin el vector, solo para escribir su magnitud, que apunta en esta dirección y vale 1,41. Sacamos acá. Y aquí me dio el vector. Tiene un ángulo con la horizontal de 30,1 grados. Y en A
me apunta hacia allá, ya es lo que me dio aquí la suma de vectores. Tengo el ángulo y la magnitud. Este ángulo es de 50 y la magnitud de la velocidad de A es 1,96 metros partido por segundo. Acá me faltaron las unidades, metros partido por segundo. Y con eso queda resuelto el problema. Tenemos la velocidad tanto en sus componentes, su magnitud total y su ángulo con respecto a algún eje. ¿Ya? Y de este modo se resuelve este tipo de problemas cuando tenemos impacto central oblicuo.